Hace 20 años se publica uno de los discos más influyentes de la escena del rock ecuatoriano. Comencemos. El CD Room, un programa tras la música rock. Hola con todos, mi nombre es Kai Menéndez. Y yo soy Víctor Caicedo, les damos la bienvenida a un capítulo más de El CD Room. Esta vez un capítulo especial, Kai. Estamos con una banda nacional de Ecuador, podríamos decir que de Quito. Sí, de Quito. Sí, entonces les sentimos como ya hicimos un capítulo también de los Crooks en Karnak, ahora de Mamá Vudú, les sentimos cercanos, ¿no? A los Mamá Vudú. Sí, por supuesto, ya con los Mamá Vudú, una onda mucho más underground de todo el rock que se estaba viviendo en esa época, ¿no? Así es, estamos aquí grabando en Quito, una mañana un poco calurosa. Sí. Entonces les vamos a conversar sobre este gran disco de los Mamá Vudú, el Aeroclub, donde comenzaron un poquito a cambiar algunas cosas con respecto a sus trabajos anteriores. Entonces eso vamos a ir viendo. Tenemos la oportunidad de estar con el disco aquí. Tenemos aquí el disco. Lo compramos aquí para en este CD Room. capítulo. Entonces vamos a escuchar. Y vamos a conversar también sobre esta portada. Es una gran portada que tiene el disco. Y les vamos a contar también más adelante una sorpresa sobre precisamente este disco, ¿no? Entonces, quédense hasta el final. Vamos a contarles para que escuchen. Tenemos información importante de los Mamá Vudú, del Aeroclub. Entonces, vamos entrando en cómo sonaba este disco, ¿no? Ese soy yo, exactamente, ese eres tú, yo dije ya desde el disco. Qué cancionzotas, güey. Sí. Entonces vamos sonando. ahí. ¿Cuándo salió este disco, Kai? A ver, el periodo de grabación del disco, como tal, fue de mayo a julio, realmente fue un par de meses del año 2001. El disco realmente estaba terminado en el 2001, pero fue lanzado oficialmente en febrero del 2002. Ya vamos a conversar un poquito por qué se atrasó este tema del lanzamiento oficial del disco. En los estudios A Toda Madre, grabado por Juan Manuel Jácome, principalmente. Productores estuvieron los Mamá Vudú, entrados de cajón en la producción del disco, y mezclado y masterizado en el Cuarto del Cielo. Eso también vamos a conversar un poco, ¿no? Así es, ajá. Entonces, como tú dices, bueno, el disco lanzado en febrero del 2002, ¿no? Estamos aquí, perdón, del 2002, así, estamos a 20 años, ¿no? 20 años, sí, justamente, sí, 20 los 20 años del disco. A ver, no, vendría a ser, estamos... Claro, 2021, ya. 20 años. Ok, está bien. Sí, 20 años del disco. Ok, entonces, ¿qué pasaba en el 2002 cuando se lanzó este disco? Hacemos siempre un poco estos contextos de qué es lo que estaba pasando en la música, un poco en las películas, en los eventos alrededor del mundo. Cuando se lanzó este disco, liderando las listas de la Billboard, estaba Jennifer López, Alan Jackson, Barry Manilow. Entre el top 10 estaba Linkin Park, Creed y Nickelback, ¿no? O sea, de rock, ¿no? Sí, los tres primeros que mencioné, y de ahí dentro del top 10 estaba Linkin Park, Creed y Nickelback. ¿Sí? Wow, canciones que estaban sonando de rock en este año: All My Life de los Foo Fighters, Blurry de Polo Math, Cochise de Audioslave, sí. You Know You're Right de Nirvana, ¿no? Este tema que lanzaron después, que había sido grabado ya en los últimos meses de que estuvo con vida Kurt Cobain, el vocalista de Nirvana. Entre las películas que se lanzaron en el 2002 está El Pianista. Buena película. Dragón Rojo. Buena estas película. Series de Hannibal Lecter. Panic Room. Está El Aro. Mencionamos, recientemente hicimos el capítulo de Coldplay, ¿no? Entonces mencionamos estas películas. También está la película de Frida. Frida Kahlo, sí. Que interpretada por Salma Hayek. Y también la película esta de Brasil, Ciudad de Dios. ¿Has visto? No. Buena película, te recomiendo, es buena película. ¿Sí? Discos que se lanzaron igual en el 2002, Song for the Thief de Queen of the Stone Age, no de tus favoritos. By the Way de los Red Hot Chili Peppers, el One by One de los Foo Fighters, este disco de Nirvana donde estaba You Know You're Right, como compilatorio, remasterizado ciertos temas. El A Rush of Blood to the Head, como que mencionamos, de Coldplay, que hicimos recientemente el capítulo.
Y un poco entre los en español, algo de lo que encontré, Un día normal de Juanes y Siempre es hoy de Gustavo Cerati. ¿Sí? Entonces son algunos de los discos, algunas cosas de lo que pasaron en el 2002. El euro entraba en circulación a partir del 1 de enero del 2002. El secuestro de Ingrid Betancourt por parte de las FARC, sí. Lo mencionamos también en el capítulo de Coldplay. Se jugó el Mundial de Corea-Japón para los futboleros, la primera vez que Ecuador jugaba un mundial. Entonces era como un suceso deportivo importante. Y además también se posesionó como Hugo presidente Lucio Gutiérrez. Ah, no era Hugo Chávez, ¿no? No. Bueno, en Ecuador, Lucio Gutiérrez. Creo que en el 99 fue Hugo Chávez. Cierto, mencionamos en el de Incubus. Incubus. ¿Sí? Entonces, eso con respecto a lo que pasaba. ¿Quiénes eran los integrantes de Mamá Vudú? Tenemos, porque todavía están activos, todavía está la banda... tocando, es más, próximamente tienen, en estos días que lancemos el capítulo, tienen una presentación conmemorando precisamente los 20 años del Aeroclub. Correcto. Está Edgar Castellanos, que al momento del lanzamiento del disco tenía 30 años. Igual en la voz y en la guitarra, Roger Icaza, que al momento del lanzamiento tenía 24 años. En la batería, Álvaro Ruiz, que al momento del lanzamiento tenía 27 años. Un trío, pero un trío peculiar porque... No necesariamente un power trio, porque estamos hablando de 2 guitarras y batería. Algo inusual, ¿no? Este disco y esta temporada de los Mamá Vudú, hasta un poco antes y un poco después también de la grabación de este disco, no tenían bajo. Claro, no tenían Entonces, bajo. De ciertas maneras trataron de compensar el hecho de que no esté el bajo, ya lo vamos a conversar, pero era algo curioso, ¿no? El hecho de que sean 2 guitarristas y la batería nada más. ¿Sí? El nombre del disco, El Aeroclub. Tuvimos también la oportunidad, y vale la pena ahora que vamos a entrar, para poder recopilar toda la información, de conversar precisamente con los Mamá Vudú. Con ellos mismos, sí. Súper buena onda. Sí, la verdad, hicimos el contacto inicial con Álvaro, y cuando dijimos queremos conversar, que nos cuentes, dijo sí, pero vamos a conversar los 3. Entonces, algo que se puede caracterizar de los Mamá Vudú, muy unidos, muy participativos en las cuestiones de la banda. Entonces, sí fue como... sí me llamó la atención el hecho que podamos conversar con los 3 al mismo tiempo, ¿no? Claro. Y que lo cual fue increíble, porque todos nos dieron su punto de vista, su opinión, nos contaron ciertas cosas sobre el disco. También tuvimos la oportunidad, y vale la pena agradecer, conversamos con Juan Manuel Jacome. También, Juan Manuel, que es parte del grupo Tercer Mundo, esta banda muy conocida también de aquí de Quito, y que fue quien se encargó de la grabación, de la mezcla y masterización de este disco. Ajá. Y que suena súper bien, ¿no? Realmente cuando conversábamos incluso con Juan Manuel, comentábamos esto, de que, o sea, ha pasado ya 20 años de este disco y el disco suena súper bien. Sí. Y también quiero mencionar a Andrea Rosero. Ya les voy a contar quién es ella y por qué también me ayudó con un dato que sirve como una anécdota que tengo yo con los Mamá Vudú, ¿no? Entonces ya les voy a contar más adelante. Vale la pena agradecer a todas estas personas que nos han ayudado con el capítulo, ¿no? O sea, directo a la fuente. Exacto. Pudimos hablar directamente con los Mamá Vudú. Esto porque también hay veces que no se puede encontrar toda la información que uno quisiera para armar el capítulo. Entonces, al tenerlos tan cercanos, como decimos, intentamos, nos contestaron muy amablemente, se abrieron y nos comentaron datos, y lo mismo el caso de Juan Manuel, ¿no? Entonces, eso vale la pena agradecer. Y esto decía porque este es el 4º disco de los Mamá Vudú. Esto porque Edgar nos comentaba de que, bueno, tal vez se le puede a Estación Polar considerarle como un EP. Pero él dijo, no, sí, un disco, porque tiene una cantidad de temas, me parece que son 8, si no estoy mal, los temas que están en el tema. Entonces, este ya vendría a ser su 4º disco, en donde cambiaron algunas cosas. Tú mencionaste acerca del lanzamiento del disco. Entonces, estamos hablando de que esto fue en febrero del 2002, en un concierto que hicieron en la Alianza Francesa. Correcto. Pero estaba planificado, una de las fechas que se manejaba para el lanzamiento del disco era el 11 de septiembre de 2001. Entonces, recordamos bien esta fecha porque estamos hace pocos días se conmemoró pues los 20 años igual de esto de los atentados. Los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, algo que cambió al mundo,
algo que impactó y remesó, o sea, fue un remesón completo para todo el mundo, incluidos aquí. Exacto. Aquí se sintió, también esto retrasó algunas de las opciones que tenía Mamá Vudú para lanzar el disco, entre eso, por ejemplo, el mandar a hacer los discos. Claro. Aquí en Ecuador, en ese entonces, tú tenías que mandar a hacer los discos, ¿no? a Colombia, era como lo más cercano, lo más accesible. Entonces cogías tu máster, una vez que tenías el máster te ibas a esta empresa que se llamaba, no sé si es que exista todavía, Códicis. Te ibas, esto me acuerdo, era por la 6 de diciembre cerca del Estadio Olímpico Atahualpa. Entonces te ibas de esta empresa, llevabas ahí el disco, ellos hacían un análisis que esté bien, las entradas, las salidas, a veces, si es que era del caso, te mandaban a hacer alguna corrección, recibían el máster y se llevaban. Entonces, yo esto lo sé porque trabajé esa temporada, estaba trabajando en un estudio de grabación, entonces mandábamos a hacer eso, nos decían si es que había algo o si estaba todo bien, se llevaban. También les comentaba yo a ellos de que muchas veces se mandaba solo a hacer el disco y no se mandaba a hacer la parte impresa. Claro, la portada, la caja, exactamente. Sí. Entonces, ellos me comentaron que prefirieron mandarlo a hacer todo, porque con esto precisamente, además, otra cosa que también estábamos reciente a la dolarización. Exacto, eso fue otro tema súper importante. O sea, todavía había estos estragos de la dolarización. Entonces, una de las cosas era que las imprentas tal vez no tenían como los precios ya como establecidos. Pasó esto, ¿no? Claro. De que, por ejemplo, todo algo que tú querías comprar, por poner un ejemplo, frutas, verduras, te decían a dólar, ¿no? La funda, así sea la conversión, famoso, era menos. Exacto. Era el famoso redondeo que había en esa época, ¿no? Y que incluso sí, o sea, se hicieron muchas campañas y todo como para poder establecer de que no todo era un dólar, ¿no? Sino que establezcas el precio correcto. Claro. Entonces, en esto, Edgar nos decía, en esta adaptación a los precios, las imprentas tal vez estaban como muy caras y salía más conveniente mandar a hacer todo. Entonces ellos mandan a hacer todo el disco, entonces a ti te llegaba de Colombia listo, empacado para poder ser distribuido, ¿no? Sí. Entonces... Oye, pero de lo que nos comentan también, hubo un problema en general en la impresión del disco como tal, como tiene... como lo vimos, tiene el disco, esta parte es como transparente. Al parecer, de alguna forma, cuando tal vez quemaban el disco, salía como una mancha como que fuera de aceite, decían ellos, ¿no? Y que era una mancha bastante importante, por lo cual mandaron y regresaron toda la producción del disco para que corrijan ese error. Claro, ese fue otro de los retrasos para que se pueda lanzar el disco en el 2001. 2001, ¿no? Que es cuando correspondía. Exactamente, entonces esto que tú bien mencionas, nos decían, ¿no? Que llegaron, o sea, ellos hicieron pruebas, mandas como una prueba, te mandan, mira, así va a quedar el disco, ok, está todo bien, ok, manden a hacer la reproducción, que ellos nos mencionaron que fue como un tiraje de 1000 discos, entonces estos llegaron con problemas y lo volvieron a mandar. Dicen que después cuando regresó, inclusive aún tenía una pequeña falla. Sí. Yo en esta versión que tenemos del disco no me he fijado. No, sí tiene. Sí, justamente yo estaba escuchando a ellos en alguna entrevista que comentaban que incluso ya el tiraje final tenía una pequeña falla y es verdad, si es que le ves como a contraluz al otro lado del disco, se ve como una pequeña manchita, alguna cosa así, sí. Pequeño, pero... Okay. Entonces, sí, bueno, tuvieron un poco este problema y esto, como decimos, retrasó, ¿no? De que el disco ya sea pasado para el 2002. Para el lanzamiento oficial. Los Mamá Vudú, que decíamos, una banda importante, totalmente conocida aquí en el medio. Yo creo que no hay nadie que no conozca a este punto ahora a los Mamá Vudú, que tenga esta influencia, este reconocimiento. Entonces es una banda grande, como dije, a ver, no sé si de Quito, porque también un poco Edgar nos decía como que era algo que... decir si son de Quito o no, el grupo, Ambato, sí. Gran parte del trabajo que han hecho ha sido aquí y también han hecho tal vez una parte inicial en lo que es Ambato, ¿no? Porque Roger al menos es de Ambato y mucho tiempo Edgar vivió en Ambato, es más, actualmente está viviendo en Ambato, entonces sí podría considerarse Ambato, que es posiblemente la ciudad más rockera del Ecuador. Puede ser, puede ser una de las ciudades, tal vez incluso con Cuenca, no sé si Barra también, o sea, hay gente bastante
o sea, muy apegados a la onda del rock, del metal y todo en esta ciudad. En esto hay que recalcar también que es una banda independiente, ¿no? Aquí no hablamos de disqueras o de gente que haya puesto el dinero para el disco. Esto es una autogestión totalmente de los Mama Voodoo, aunque igual yo escuchaba de que en un punto les dijeron, oye, ¿por qué no graba? Una amistad, ¿no? Sí, de ellos, sí. ¿por qué no graba el disco? Sí, puede ser, ok, ¿cuánto crees que cueste? A ver, cotizaron creo que con Juan Manuel, con Felipe Jacome, porque los dos hermanos eran parte del estudio donde se grabó. Es más, madre. El Luna Lombriz del disco anterior fue grabado ahí con los hermanos Jacome. Estuvo más involucrado Felipe. Para este disco ya no tanto, parece que tenía algunos asuntos que no le permitieron estar en el disco. Y fue Juan Manuel quien estuvo, ¿no? Entonces esta persona, o sea, como cotizaron, mira, costaría tanto el disco, ok, ya dijeron, ok, entremos a grabar y todo esto. Al final me parece que se echó pie atrás de esta persona que les dijo que les iba a poner la plata y lo hicieron ellos mismos, ¿no? Ellos mismos se pusieron el dinero para la grabación, la mezcla, la masterización y también la reproducción. Además, sumando a las presentaciones, nos dijeron que tuvimos por ahí también un par de shows importantes que nos pagaron por ahí me bien, que entonces ahí fueron juntando cada dólar que tenían, juntando para poder mandar igual a tener los discos ya físicamente aquí. Que esto también era costoso, ¿no? Estos años, ya había pasado algunos años, ¿no? Pero al menos aquí en Ecuador, en los 90s recordamos los cassettes, ¿no? Claro. Usábamos bastante los cassettes y era como un formato un poco más accesible. No es que era barato, accesible el poder decir, ok, mi demo aquí está en mi cassette. Además porque era algo que tal vez lo podías copiar caseramente. Entonces tú tenías un cassette, tal vez con un buen equipo podías hacer unas copias y comenzar a repartir. Pero ya aquí estamos hablando de trabajar CD, en CDs, claro. Ya ni siquiera los viniles, impresión, ¿no? Sino y todo, que claro. Al rato de, claro, hacer en el CD, sí eran, creo, un poco más costosos el precio. Ahora estamos en otros tiempos, claro. Ahora en estos tiempos tú puedes grabar un disco de una calidad decente desde tu casa, puedes montarte tu estudio, puedes con un computador, una interfaz, un micrófono, el programa y hacerte la grabación. Pese a que aquí ya estamos hablando de una época donde se grabó en computadora, ¿no? Claro. Pero en lo que es la reproducción ya ni siquiera hablamos de discos físicamente, ¿no? Eso es algo que está quedándose ya totalmente atrás, el tener los discos físicos, sino ahora es la reproducción por streaming, ¿no? Haces la grabación, subes a una plataforma de música y puedes tener tu trabajo ahí, ¿no? Sí, entonces, sí, otros tiempos, ¿no? Pero otros hay que tiempos. tener claro de que sí era difícil, ¿no? O sea, ellos inclusive pensaron cuando llegó el CD, o sea, esto es como difícil, el hecho de poder tener acceso a poder presentar tu trabajo con CDs, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, también poniendo un poquito en contexto la historia del grupo, más o menos a finales de 1992, Edgar es el que arma la banda. Su primer toque fue en un bar llamado La Daga, tocando covers de Nirvana, Pixies, Soda Stereo. Sí, en Ambato, entiendo que fue en Ambato, ¿no? ¿Ya? Este concierto fue para abrir a los Cruz en Karnak. Ah, ya. Sí. Ya para enero de 1993 empezaron ya a utilizar el nombre de como Mama Voodoo como tal, ¿no? El nombre dicen que es una mezcla más o menos, para tener tal vez una connotación étnica, ser un poco agresivo y también entendido en muchas partes, ¿no? Tenían al inicio como que un poquito de recelo de utilizar el nombre porque es un nombre bastante fuerte, pero, o sea, pega, ¿no? Para mí es un nombre súper bueno, súper bueno, sí. Ya, algo que vale la pena mencionar es que no fueron los miembros originales, digamos, originalmente. Claro. Edgar Castellanos. Edgar, sí, es el que funda la banda. Y de ahí se fueron sumando por el 95 Álvaro Ruiz y entiendo que por el 97 Roger y Casa, ¿no? Los miembros actuales que conocemos, inclusive ya tienen un bajista. No sé si es como oficialmente el cuarto miembro de los Mama Voodoo, pero ya a partir del Mapa de Ruido, que fue como su último disco, es que ya lo grabaron con un bajo y ahora en las presentaciones que uno puede ver actualmente ya son como, yo al menos en las fotos y en los promocionales que he visto, les veo a los cuatro, ¿no? Sí. Oye, y sabes que también es importante porque en esta época, como lo conversábamos, como parte del contexto general de las cosas que estaban pasando, principalmente aquí en Ecuador, el tema de la dolarización
migración y toda esta crisis económica y social que hubo por el tema de migración y todo. Ellos comentaban en alguna entrevista de que tanto Roger como Edgar deciden venir a Quito justamente como para, de alguna forma, con su música, enfrentar un poco este tema de la crisis social, ¿no? Recordemos que en esta época también fue la cuna de muchas bandas también, principalmente aquí en Quito, como Los Muscaria, Sal y Mileto, una Cacería de Lagartos, El Retorno de Exxon Valdés, Pulpo 3, Sobrepeso, por supuesto Mamá Vudú y algunas otras bandas, muchas que fueron muy importantes para el rock ecuatoriano, para esa corriente del rock que estaban haciendo aquí en Quito, ¿no? Oye, ¿y cómo podríamos un poco, si es que podríamos ponerles en algún género o algo a los Mamá Vudú? ¿Podríamos decir rock alternativo, rock indie? ¿Por dónde podría un punk? Verás, para mí, o sea, son rock, ¿no? Incluso, bueno, justamente cuando conversamos con ellos, hemos notado que muchos artistas se sienten a veces como que aludidos con que no, pues yo no soy de esta corriente, de este tipo de género. Incluso a ellos, si es que tú les buscas, por ejemplo, en internet, aparecen como un indie rock, ¿no? Entonces, como que ellos, lo que les parece y lo que les gusta es que es rock, ¿no? Sencillamente rock. Sí, exactamente. Sí, Edgar nos mencionaba así, nosotros somos rock, una banda de rock. Así, sin nada más adherido que simplemente rock. Es como tal vez les gusta más ser, si es que hay que catalogarles, ¿no? Pero sí el hecho de que del tipo de música que han hecho, y yo por ahí le metería esta cuestión del alternativo, es que sí pasa de que no estás ni en el pop, ni estás en el rock, que es rock que a veces vemos aquí en Quito, tal vez hacia el sur de la ciudad, algo más fuerte, más pesado, y claro, meterse en esta categoría del indie rock, del rock alternativo, sí me parece que era más difícil, ¿no? Porque aquí en las radios tienes más cabida con el pop, y como digo, inclusive no tanto en las radios la presencia, pero sí una fanaticada acerca del rock, ¿no? De algo más pesado. Y sí, esto les costó a ellos un poco el poder tocar. Por ejemplo, cuando buscaban lugares para tocar era un poco una adversidad el poder ver, a ver, ahora dónde vamos a tocar, dónde va a ser, encontrarse con lugares con malos sonidos, con mala amplificación, y eso sí que había amplificación, si no eran amplificadores, nada más, sin una difusión, y esto digo, a veces tocando en lugares donde era como más metalero, entonces como claro, que a veces tal vez la comunidad metalera decir, y estos, ¿cómo así, no? O sea, que hacen tocando aquí. Y dice, ellos decían un poco salir bien librados de tocar en estas circunstancias, ¿no? De buscarse este espacio, como digo, ni hacia el pop ni hacia el metal, ¿no? Claro, sí, pero bueno, justamente tienen este sonido tan particular y principalmente en este disco se nota, o sea, tampoco es que hace tanta falta el bajo porque también ellos afinan en re, incluso en do, de lo que nos comentaban. Hay algunas canciones y se sienten esas frecuencias graves, además que con el bombo también es como que compensan algunas cosas, ¿no? Y le hace súper digerible al disco, súper chévere. Oye, lo que decías tú que vinieron a vivir a Quito y todo, también es porque a partir de Luna Lombriz tuvieron un poco más de exposición, más reconocimiento. Claro. Inclusive ya con el Luna Lombriz, esto les permitió, por ejemplo, tocar en el Rock desde el Volcán, este concierto que fue en el Pululagua, al norte de Quito, que estuvimos ahí, fuimos a ese concierto. Y entonces ya fueron como un poco más considerados. Esto también les hizo, ok, tomemos más en serio esto. Proyecto, se vinieron para vivir a Quito, Roger y Edgar, y entonces lo trabajaron mucho, ¿no? Ensayaron mucho para poder trabajar. Aunque Edgar decía, esto es como el Aeroclub, es un poco una continuación de Luna Lombriz, son relativamente cercos. Sí. Si no estoy mal, Luna Lombriz es del 2000. Y el Aeroclub es 2001 2002, más o menos, inicios del 2002, entonces sí lo tomaron más en serio, ¿no? Sí, pero sabes que es importante que yo creo que desde Luna Lombriz y el Aeroclub es como que ya define un poquito más
centrado el sonido de la banda, ¿no? Porque realmente en el primer disco, el Tropical Brea, yo le escucho un disco bastante pegado tal vez al ska, un poquito al punk, no sé, no, o sea, un disco completamente distinto que si es que tú lo escuchas ahorita no lo asocias mucho con Mamá Vudú, ¿no? Sino tal vez o sea, es como parte de esta evolución que se tiene como músico, ¿no? Para llegar a un cierto sonido. O sea, sí se va a ver, y es algo que también ellos lo dicen en una entrevista que vi, esto de variar, ¿no? De no quedarse estáticos. Es verdad, del primer disco al último hay un gran cambio, claro. Y una evolución, inclusive en el Mapa de Ruido, que fue su último disco, ya hay hasta sonidos un poco más electrónicos, hay otros elementos que van ocupando, no solo el bajo, ¿no? Digamos, sino que va sonando diferente, y eso es lo interesante, eso es lo chévere de Mamá Vudú, no quedarse en un sonido, sino que han ido como variando. Inclusive en este año, en el 2021, sacaron un par de temas que están disponibles en plataformas, unos par de sencillos, y también vas viendo, ¿no? Van cambiando ese sonido. Eso me parece lo importante. Hay bandas que deciden quedarse ahí mismo, siempre ponemos el ejemplo de AC/DC, ¿no? Claro. Te da el mismo disco, digamos. Y son, siempre, o sea, son buenos. Y está bien, claro, son estrategias, y cada banda también va tomando. Hay otras que quieren ir variando, mutando, y este es el caso de los Mamá Vudú, ¿no? Sí, y más que nada, bueno, en este disco como Aeroclub, como tal, ya empiezan ellos a centrarse un poco más en el proyecto, a planificar de mucha mejor manera el tema de giras, conciertos, ya como exponerse mucho más con el tema de la música, ¿no? Y también este disco es clave porque también ya forma de mayor forma en la parte de la composición, tanto Roger como Álvaro, ¿no? Que antes tal vez el tema de la composición estaba un poquito más centrada en Edgar, entonces aquí ya empiezan a componer como los tres. También el hecho de que entre Roger, también una cantada un poco más melódica, ¿no? Claro. Y me parece que también él es el que mete más los gritos, ¿no? A veces en esto, ¿no? En este disco hay algunas cosas que se hace que me da la impresión que es lo que hace Roger, ¿no? Pero chévere, o sea, la verdad, sí, suenan potente, eso digo, siendo los tres sin bajo, suena potente. ¿Alguna vez les viste tú? Me parece que sí, ¿sabes qué? Me parece que fue alguna vez en la fiesta de la música en la Alianza Francesa. Tocaron ahí. Yo recuerdo que hace tiempos, pero no me acuerdo con quién vine, más o menos por este sector. Nosotros estábamos grabando desde el norte de Quito, más o menos por el sector de Pomasqui. Recuerdo que ahí alguna vez hicieron un concierto ellos, si no estoy mal, con el retorno de Exxon Valdés, con algunos otros artistas de la época, incluso Sally Mileto me parece que también tocó ahí, entonces en algún momento estuve en un concierto yo también de ellos por acá. ¿No te llama un poco la atención de que los Mamá Vudú, que es una banda de rock, haya terminado grabando en el estudio de los hermanos Jacome, una banda tal vez más pop? Tiene algo de rock también, los Tercer Mundo, sí, también, pero más a veces asociada con el pop. Entonces, sí, ¿no te llamaba un poco la atención cuando conversábamos y veíamos la información? O sea, ¿cómo así graban en el estudio los Tercer Mundo, no? O sea, lo que pasa es que yo creo que también en esa época no había tampoco demasiado de dónde escoger, ¿no? Y más que nada, de lo que nos comentan también, ya tenían súper bien armado el estudio los hermanos Jacome, entonces era como que ahí era donde iba, donde tenemos que ir, donde había buenos equipos como para grabar algo chévere. Pero verás, alguna de las razones que nos conversaba Juan Manuel, es que, porque yo le decía, ¿por qué llegaron a trabajar? Dice también porque Diego Ruiz, quien fue el primer guitarrista de los Tercer Mundo, es hermano de Álvaro Ruiz, el baterista de los Mamá Vudú. Entonces por ahí ya había una conexión. Una conexión, claro. ¿Sí? Y también Mario Porras, quien toca el violín en el disco anterior, en el Luna Lombriz, es un amigo muy cercano de los Jacome, sobre todo me parece de Felipe. O sea, así nos decía Juan Manuel, hace un par de días estuvo aquí en un asado, entonces es alguien que es una amistad muy cercana, entonces por ahí tal vez los contactos, ¿no? Mira, vamos a grabar acá en el estudio, ellos ahí producieron algo de trabajos, los mismos Tercer Mundo, obviamente tenía que ser así, ¿no? Claro. En el estudio, como mencionaste, a toda madre, se grabaron los discos Hacia Adentro y Tu Madre de los Tercer Mundo. Y también, como mencionamos, el Luna Lombriz, ¿no? El disco anterior. Entonces ellos dijeron, sí, nos sentimos cómodos, les fue bien con la grabación,
chévere, y decidieron volver a grabar en el Aeroclub, perdón, en el estudio con los de hermanos Jacome, que como decimos se hizo cargo más Juan Manuel, que era jovencito, tenía 23 años cuando estuvo haciendo la grabación de este disco. Entonces él se quedó a cargo y él nos comentaba algunas de las cosas. Dice, el estudio, o sea, el espacio del estudio es en la casa, en la parte alta, el altillo. Claro. Entonces dice, es en forma de V, termina el techo, ¿no? Un techo de madera. De madera. Entonces dice, esto le daba un sonido interesante acústicamente. Ayudaba muchísimo a la acústica. Exactamente, dice, no había esto de que sean como paredes paralelas, haya ondas estacionarias, ciertos efectos acústicos que puede producirse. Entonces, tampoco es que había un lugar, un spot donde vamos a poner la batería, sino a ver, aquí ponemos la batería y armemos. Inclusive esto, nos comentaban, lo grabaron en vivo, quiere decir, los tres tocando. Claro, las bases, todas las bases. Exactamente, las bases lo grabaron. Y también nos comentaba Juan Manuel que esto lo grababan directo de la pedalera, unas pedaleras Digitech. Unas Digitech. Directo a la consola, una Yamaha Pro Mix 01, es lo que nos comentaba Juan Manuel. Si no estoy mal, esta Digitech, esta pedalera era de Juan Manuel, ¿no? Entonces él le tenía muy cogido ya el tino de cómo sacar estos sonidos, de cómo hacer este montón de cosas. Lógicamente uno como que se asocia mucho con sus equipos, entonces él ya le tenía como que súper bien cogido. Si no estoy mal, era un modelo GNX2, algún tema de esos, ¿no? Ya. No, yo la verdad las Digitech nunca les tuve mucha referencia. Pero sí, habían bastantes. Claro. Encontraban unas pequeñitas, me acuerdo. Me parece que este modelo que tú dices era un poco más grande. Sí. Pero esto digo, ellos lo grabaron directo a la consola y también decía, aunque ya se grabó el computador, Juan Manuel decía, el usuario del programa como Cubase, que también eran recién algunos años, o sea, no serían más que unos 5 o 6 años que estos programas aparecieron, ¿no? Que ya se podía uno conseguir, entonces era relativamente nuevo, ¿no? Ocupar esto. El Cubase BST creo que me mencionó, no me acuerdo la versión. Entonces, lo grabó y también dice, esto lo conectábamos a las entradas de la DAT, pero no usábamos de la DAT, sino la tarjeta de conversión de la DAT. El ADAT era un formato como cassette de VHS. Sí. Entonces, lo vimos en el capítulo de los Crooks en Carnac, me parece. Sí, en el de los Crooks hablé justamente de eso, porque ellos grabaron en ADAT. Claro. El disco, eso fue en el 96, 97 más o menos, el disco debut de los Crooks en Carnac, ellos lo grabaron en ADAT. Ya para este disco, grabado en el 2001, ya estaban las computadoras y Juan Manuel decía, ocupé la tarjeta de captura al computador, una especie de interfase, lo que conocemos ahora, para que entre al computador, ¿no? Y entre este programa al Cubase. Entonces, lo que sí hicieron, y esto, el disco es producido por Mama Voodoo, aunque ellos lo mencionan un poco como que sí hubo, no digamos como tal vez una parte de producción, sino un involucrado bastante en el sonido Juan Manuel. Claro. Entonces decir, miren, vamos a grabar bastantes guitarras. Eso no estábamos como acostumbrados, pero claro, para que vaya sonando muchas capas de guitarra, grabaron algunas. Esto también para cubrir espacios en frecuencias y todo que no tenía el bajo. Ya mencionaste tú de que grabaron bajando a veces las afinaciones de las guitarras. Claro. Me parece que tal vez más la guitarra de Edgar, ¿no? Sí, más la guitarra de Edgar. Entonces, hicieron esto, grabaron directo y de ahí, como digo, iban sumando más capas de guitarras, ¿no? Entonces dice, yo le preguntaba, ¿y tenías cuarto, habitación para...? No, esto era un solo espacio con audífonos. Entonces dice, inclusive ahí estaba mi cama, esta era la parte donde era mi cuarto. Sí. Entonces ahí tenía mi cama, ahí teníamos la computadora, los equipos. Él tenía que grabar puesto audífonos para no escucharlos por los parlantes y se filtre de vuelta en los micrófonos de la batería. Entonces dice, así lo fuimos grabando, ¿no? De toda la banda, ahí Juan Manuel, y lo producieron así. De ahí tú mencionaste de que fue masterizado en el Cuarto del Cielo. Claro. Entonces esto quiere decir, es el mismo lugar. Es el mismo lugar. Pero dice que durante esta etapa donde se grabó el disco, lo que hizo Felipe es llevarse los equipos para abajo, ¿no? Entonces para grabar en la parte de abajo de la casa, y él se quedó con, digamos, como el computador, con todo esto, y en el altillo, y ahí masterizó, siendo el mismo sitio, pero
llamado otro nombre, ¿no? Sí. Que sería el cuarto del cielo y sexto, porque era la parte del altillo, ¿no? Sí. Oye, lo que nos comentaba también Juan Manuel es que, en los créditos del disco aparece como productor Mamá Vudú, como tal, ¿no? Uh-huh. Y era porque ellos ya lo tenían muy claro, o sea, ellos ya tenían muy definido qué es lo que querían hacer, cómo lo querían hacer, o sea, realmente, y el tiempo de grabación es que fue mucho, o sea, fue un tema de más o menos 1 mes y medio, 2 meses en los que se grabó y se hizo toda la producción del disco. Es que sabes que también pasaba que como no vivían aquí, mencionamos que iban y venían más o menos, ¿no? Entonces dice lo que a veces se concentraban era trabajar viernes, sábado y domingo. Entonces se juntaban, iban el viernes, estaban ahí sábado, domingo y otra vez, porque además también me imagino, tenían sus actividades, sus responsabilidades. Sí, no estamos hablando de una banda independiente en que no podemos decir si tal vez se puede vivir de la música, ¿no? Había que trabajar, habría que ser, nosotros, claro, con las distancias del caso, pero nosotros tenemos nuestra banda, no es que solo te dedicas a hacer la banda y todo eso, sino que obviamente termina el ensayo, termina la producción, la grabación, hay que continuar con nuestras actividades, mucho más ahora en estos tiempos que inclusive ya tenemos nuestras familias, ¿no? Claro. Pero siempre ha sido así, ¿no? El dedicarle un tiempo a esta pasión, a este gusto por la música, pero también había que trabajar, ¿no? Entonces posiblemente pasaba esto, ¿no? Entonces ellos tenían que dedicarle el viernes, sábado, domingo, sobre todo a ese tiempo para meterse en el estudio con Juan Manuel a grabar. Sí, bueno, realmente también y cacha que, o sea, las canciones sí tienen mucho de por ejemplo, esta me parece una canción sota a mí realmente, con la que se abre el disco, que es Espuma Negra. Estas canciones lo que tienen como de particular también muchas canciones del disco es que se basan en ciertos riffs que se mantienen durante casi toda la canción, y esto yo le escuchaba mucho a Edgar también, que él comentaba que él era muy fan de bandas como Joy Division o Sonic Youth, que o sea, y eso es lo que le llamaba mucho la atención a él, que con par de acordes, con par cosas arman una canción completa, ¿no? Entonces también se encuentra mucha referencia de la música de Björk, principalmente en este disco, ¿no? Y era como un poco esa manera de simplificar un poco la música y justamente hacer unas canciones tremendas con recursos, o sea, como que con pocos recursos, no utilizando demasiadas cosas, ¿no? Ajá. Hemos hablado en otros discos, hemos mencionado los sencillos, y aquí hubo sencillos, claro. O sea, sí se trabajó a manera de sencillos. El primer sencillo, es más, lo voy a poner, lo ponemos de fondo, voy a pasarme, es Ladrando. Exactamente, así empezaba, ¿no? Buen tema, Ladrando. Súper buen tema, loco, y es un riff súper chévere. Ya. Ladrando, que está respaldado por un video, ajá, es un video que está en un fondo amarillo, ¿no? ¿Has visto el video? Sí. Están en un fondo amarillo, están tocando ellos. Y hay tomas ellos como de fotos de amigos que están así en la está joda, como una historia más o menos por medio de fotografías, te va contando, parece que están en un Suzuki Forza, me parece, están unos chicos con unas chicas, algo me parece así. Que era un Swift, de estos Chevrolet Swift que había antes. Creo que era un Swift. Sí, no me fijé y me parecía un Corsa, entonces claro, era esa un poco las épocas, en las fotos ves las pintas y todo de los que salen en el video de estos chicos, de estas chicas, y sí, ¿no? Así bien de esa época. Claro. O sea, ya ha pasado ¿no? Ha pasado sus 20 años, ¿no? Pues claro. Entonces, tienen este video con amarillo, un video hecho por Mateo Herrera. Esto se lo puede encontrar en el canal oficial de YouTube de los Mamá Vudú, ¿no? Tiene esta parte como con aplausos. Chévere, sí, ¿no? Chévere. Tiene un ritmo chéverísimo. Esta canción es buenísima. De ahí, el siguiente sencillo, voy a poner igual. Aguanta, dime, a ver si ¿Cuál? Vortex. Verás, no sé si es que estaré sacando exactamente cómo es la canción. Lo que hice yo fue desafinarle esta cuerda en re y así tocar, ¿no? Pero yo creo que ellos bajaban toda la afinación de las toda la cuerdas, guitarra. toda la guitarra. Sí, que me parece. Por eso se escucha mucho más pesado, ¿no? O sea, topando eso,
si es que tú no ves los créditos o algo, no sabes, crees que hay bajo, ¿no? Claro, sí. O sea, sí te la crees. Yo sí es más, cuando hablé con ellos dije, no tiene bajo, ¿no? Esto es antes de que tengamos el disco, porque aquí en los créditos claramente están ellos, dice guitarra y batería, y no hay bajo. Dice, no hay bajo, o sea, pero me parece ahí en el trabajo de ellos y de Juan Manuel, que Juan Manuel fue el encargado de la mezcla. Dijo, me dieron libertad para darle el sonido al disco. Claro que estuvieron en la mezcla para opinar sobre volúmenes, tal vez ubicaciones, pero bien cubierto esta parte del bajo, ¿no? O sea, la verdad que uno creía que no le hace falta al bajo, ¿no? Por supuesto, o sea, las frecuencias graves están súper bien cubiertas, ¿no? Yo también me quedé así loco como que, wow, no tiene bajos. Ajá. En este tema Vortex, el que estamos escuchando, que fue como el segundo sencillo, hay un video igual, son tomas del video ya grabado en digital. Estas son tomas de lanzamiento que se hizo en la Alianza Francesa. Este video dirigido por Gabriela Calvache. Entonces, si tú ves esto, son tomas y sobre todo de esto, ¿no? De lo que se hizo el 23 de febrero del 2002 en la Alianza Francesa. Este tema Vortex, realmente los compositores de Mamá Voodoo son Edgar y Roger. Entonces Álvaro dice, no, yo no es que hacía la música, o sea, no es que yo componía, pero algo tocando la guitarra, medio así, algún rato les dije, oigan, ¿quieren escuchar esto? Y hizo como la línea de Vortex. Entonces dice que Roger y Edgar se emocionaron, oye, o sea, como el aporte, ¿no? De que hizo la batería, que no es común, ¿no? La verdad no es general que venga el baterista y te presente una propuesta. Claro. Entonces, este tema, esta línea original de Vortex es de Álvaro, ¿no? Entonces, esta es como su contribución que digo la sacó en la guitarra, ¿no? Es un buen tema también, sí, ¿no? súper buen tema. Que hay que decir que ellos es un grupo de dos cantantes también, ¿no? Así como de dos guitarras, muchas veces están cantando los dos al mismo tiempo, pero bastante repartida la carga de vocalista, ¿no? Entre los dos. Sí. No, realmente es una banda increíble. Yo me acuerdo que también con la canción de Espuma Negra, o sea, son canciones muy importantes para la escena, para el rock ecuatoriano. Espuma Negra es una canción que la gente la corea. Vortex también es una canción que la gente la corea y la canta así a todo pulmón, güey. Sí, a ver, como un siguiente sencillo estaba Info, que decía Roger que esto usaron como este tema para ingresar a las radios, ¿no? Una tarea también no fácil. Yo te diré que, y ya va a contar con lo que mencionaba de Andrea Rosero, no muy presente en las radios, Mamá Voodoo, ¿no? Yo diría que para la importancia de la banda que es, no es que se ha escuchado mucho. Bueno, cada vez ahora en estos tiempos tal vez uno escucha menos radio, ¿no? Claro. Y además de estas radios tipo especializadas de rock, contadas, muy pocas aquí, y a veces son programas que tienen otras radios tienen sus espacios y tienen programas específicos hacia el rock, pero no de mucho de ponerse la música de Mamá Voodoo. Entonces eso me parece que yo al menos en los finales de los 90s era más el nombre que escuchaba que la música. Porque claro, estamos hablando que no había tanto, el internet no era tan fácil, no te ponían mucho en la radio, entonces... Tienes que ir a conciertos. O sea, tú escuchabas, ¿no? Claro. Hablaban, bebe, Mamá Voodoo, y además que la portada del disco cuando lanzaron esto ya como decimos, 2001, 2002, sí era, tú veías y reconocías, ¿no? Mamá Voodoo, pero no era tanto lo que escuchabas. Y lo que quería mencionar es que yo trabajaba en un estudio y tengo un amigo, Omar Gavilanes, un amigo desde el colegio, que alguna vez me llamó. Él estaba estudiando en la SEC, me parece que es comunicación o algo de producción. Entonces trabajaba mucho con video. Entonces hicimos un corto y después de eso se acercó esta amiga de Omar, Andrea Rosero, y me dijeron, mira, queremos hacer este corto que se llamaba Malitos, me acuerdo, que era sobre las pandillas en Quito. Entonces me dice, mira, pero hay que meterle... Yo en el primer corto que hice con Omar hice yo la música, entonces yo me metí. Me dijeron, mira, ahora vamos a hacer con música de Mamá Voodoo. Sí, ahora ve, ya no deja la música, deja nomás. No, es que era otra persona. El Omar era la conexión. Entonces ahí era el proyecto de tesis de Andrea. Entonces me dice que alguna vez Mamá Voodoo tocó en un concierto en la SEC, en la universidad.
Entonces ella con una amiga que diera el contacto, se acercaron donde Edgar y le dijeron, fueron alguna vez que estaban ensayando, en un ensayo le dijo, mira, quiero hacer este proyecto de tesis, es algo universitario sobre las pandillas en Quito, entonces quisiéramos ver si podemos usar la música de Mama Voodoo, y Edgar dijo, ok. Entonces me acuerdo que me llegaron, creo que no eran los originales, sino unas copias de los discos, para que yo decida dónde, en qué momentos poner la música, ¿no? Entonces era sobre todo del macrosensor, me acuerdo, la música, ¿no? Entonces ahí yo tuve un acercamiento, el primero, el más profundo, con Mama Voodoo, chévere, la música. Claro, exactamente, ya pude ubicar mucho más. Me parece que había algo del Aeroclub y de Luna Lombriz, pero más del macrosensor. Hay un tema que se llama Nicotina, es más, con ese tema abrí el corto, me acuerdo, ¿no? Traté de buscar si es que tenía algo de respaldo. ¿Ahí el corto no? No. Tendría tal vez a preguntarle a Andrea si es que subió a alguna plataforma para ver, no sé si todavía lo tenga, ¿no? Pero era con esta música y ella me dijo, sí, súper chévere, Edgar, dijo, no hay problema, de una. Y entonces ahí fue mi primer acercamiento. Esto sería cerca del 2006, que calculo yo, no sé, no le pregunté el año a Andrea, pero yo calculo que por el 2006 fue el acercamiento realmente que tuve con los Mama Voodoo, ¿no? De ahí sí ya, Mama Voodoo se ha caracterizado por tener, yo creo que sí, tecnológicamente estar muy activos. Yo creo que debe haber sido la primera banda de Ecuador en tener su página web. Claro. Ellos dicen ya para finales del año anterior, compraron ya el dominio y tenían entonces mamavoodoo.com, eso había, y ahora encuentras toda su discografía en las plataformas de música. Y hago este énfasis porque hemos conversado, por ejemplo, hicimos de los Crux, es una banda que todavía no tiene esto subido, ¿no? Claro, recién nomás yo te comenté, mira, Cacería de Lagartos, los Chaucha Kings, que son también como miembros de los mismos grupos, subieron su música a las plataformas, ¿no? Entonces recién ahora, mira, se van algunos grupos poniendo esta exposición para que puedas escuchar, pero los Mama Voodoo ya tienen su discografía completa. Claro, completa. Tienen, me parece, inclusive hay este disco o EP que lo lanzaron, el que se llama Clínica de Santos y Muñecas, que son 5 temas que lo regalaron ellos por medio de su página web. Ah, sí, cuando lo lanzaron. Entonces, ¿no? Exactamente, lanzaron, me parece que fue parte de que ganaron algún concurso, alguna cosa, creo que a nivel municipal. Con esos recursos grabaron esto y lo subieron de regalo en su página web, que ahora, como digo, se puede encontrar en Spotify. Entonces todo el trabajo de Mama Voodoo tú lo encuentras en esto, entonces bastante tecnológicos. Además que Edgar y Roger son diseñadores gráficos, entonces ellos son los encargados de hacer el arte, voy a poner aquí el arte del disco, que como te digo, súper reconocible. Claro. Para mí debe ser la portada más importante, más reconocible del rock ecuatoriano, de este disco, ¿no? Sí, puede ser. Un concepto como minimalista, es más, si vienes de Luna Lombriz, una portada más oscura, más así, exactamente. Entonces a esto hay un cambio, y que ellos también lo dicen, inclusive pese a los cercanos que fueron los discos, que fueron grabados en el mismo lugar por los mismos músicos, sí hubo un cambio. Y ellos te quieren hacer esta idea de que están en esta sala de espera de un aeropuerto, como en este cambio, ¿no? Estamos hablando también un nuevo milenio. Entonces lo diseñaron Edgar Castellano, Roger Icaza y Diego Lara, un amigo de la banda, también diseñador. También está en el disco el logotipo como estrella, que ya también es característica de los Mama Voodoo a partir de este disco. Exacto. Entonces le dieron esta nueva imagen, ¿no? Que, como digo, es bastante fresco la imagen, y que también tenían este problema. Decían que en ese entonces eran las plataformas como MySpace, en que que podías, creo, comentar, ¿no? Podías tener, cualquiera tenía, claro, ¿no? No era solo de bandas, ¿no? No, o sea, cualquier persona, era como una red social. Sí, eso no me acordaba. Me acuerdo del Hi-Fi, me acuerdo. Pero del MySpace me acuerdo que podías tener. Ahí, entonces ahí también como banda subías tu música y tenías un reproductor de música, y ahí nos comentaban de que había ciertos comentarios que decían que cómo van a hacer un disco, una portada alusiva a esto de aviones y todo, viniendo del 11 de septiembre. O sea, hubo una cierta
cierta polémica que tal vez en estos tiempos actuales hubiera sido, si es que fue así en ese entonces, mucho más ahora, ¿no? Que hay más posibilidad de comentar, de hablar en las plataformas, en las redes sociales. Sí. Aquí hay unos aviones y todo, entonces Edgar decía, no capaz que hasta teníamos un poco más de difusión, pero la portada, todo esto ya fue hecho mucho antes del 11 de septiembre, ¿no? Es un poco una coincidencia, nada planificado, nada previsto para sacar provecho de este suceso que lo mencionamos. Sí, incluso ellos en algún momento comentaban de que gente decía como que se estaban aprovechando de lo que pasó eso en el 11 de septiembre, justamente con todo lo que se hizo, el arte y todo eso, ¿no? Pero no, pues, o sea, nada que ver con eso. Eso ya estuvo planificado y hecho mucho antes de que pase todo esto, ¿no? Como dije, Edgar y Roger, diseñadores, yo les preguntaba, ¿tienen otras portadas? De Edgar decía, sí, yo he hecho de Muscaria, Guerrilla Clica, Sudacaya, Curare, de algunas bandas ha hecho las portadas de los discos. Roger decía de Cafetera Sub, Infelices, de Ivo Capain, Iván Mendieta, o sea, como diseñadores también han hecho algunos trabajos. Yo estaba viendo una información de Roger también. Roger ha hecho portadas y muchas gráficas, por ejemplo, en revistas, en diners, en un montón de cosas, y cosas súper chéveres, súper importantes, ¿no? En cambio, me parece que Álvaro es como un poco el encargado más de las plataformas, claro, con él hicimos el contacto para poder tener el disco, y también él me parece es a cargo de la Fundación Música Joven, esta fundación que se hizo para la creación del Quito Fest, este festival importante, que uno siempre anhelaba, el Quito Fest y tocar ahí y todo, ¿no? Pero claro, era como el anhelo de tal vez toda banda local aquí en Quito, no sé, me imagino en Ecuador, el poder participar en el Quito Fest, ¿no? Fuimos algunas veces al Quito Fest, claro, nos fuimos contigo, creo, sí, ¿no? Sí, alguna vez sí, sobre todo cuando ya estaba en el Ichimbía. Cuando estaba en el Ichimbía. Yo me acuerdo que el primer Quito Fest que fue, me parece que fue en la Carolina, me acuerdo que yo llegué a ver a Muscaria por ahí. Pero sí. Como no, a la Carolina yo no me fui, pero a esto sí. Ahora han pasado un poco los años, me parece que está un poco parado eso, también lo de la pandemia. La última versión creo que fue virtual del Quito Fest. Sí, virtual. Obviamente ahí han tocado los Mamá Vudú, entonces sí, se han movido, no solo a cuestión de tener la banda, ellos muy preocupados, muy una banda con conciencia, digamos, eran de esas bandas que tocaban frente a la Plaza de Toros, reclamando a veces por las corridas de los toros, claro, ¿no? Entonces, sí, un buen grupo para seguir. Yo les preguntaba si alguna vez tuvieron algún acercamiento con alguna disquera. Dijeron que alguna vez conversaron con esta disquera que había aquí, que era Siqueros, ¿no? Sí, pero también algo de México me parece que también había habido y se había llegado a grandes negociaciones también con alguna disquera en México que estaba fichando a algunos artistas, pero de alguna forma esas cosas se fueron cayendo, ¿no? Sí, ellos decían, Roger mencionaba esto, ¿no? De que se habló sobre las disqueras, inclusive en algún punto pensaron hacer una mezcla, un mix entre Luna Lombriz y el Aeroclub, ya estaba inclusive seleccionando qué temas para sacar esto y con esto hacer un disco. Y con esto irse a México, dice, una época en que no había muchos los compromisos, la familia, o sea, entonces como si tenían que irse a México lo iban a hacer. Al final, como mencionaste, las disqueras de estas se desaparecieron, ¿no? Que faltó por parte de Mamá Vudú, pero se han movido independientemente y vaya que sí lo han hecho, tienen varios discos, sus trabajos. Este fue el último disco que grabaron en el estudio de los hermanos Jacome, el siguiente ya lo hicieron con Luigi, es de Muscaria, ¿verdad? Sí, Luigi de Muscaria. Entonces, claro, cada vez sonando mucho mejor los discos, pero este disco al menos, a mí, sí, definitivamente para mí es el más especial de los Mamá Vudú, ¿no? Desde la imagen, la portada, los temas, tiene unos super temas, no necesariamente los que mencionamos como sencillos. Por decirte, Big Morfina es buen tema, un tema rápido. Es buenazo, Big Morfina. Vamos a escucharle de fondo. Estamos con el Dixman, ocupamos desde un Dixman para escuchar el disco, lo que se usaba en esos tiempos, escuchar un Dixman. Buenísimo, este tema es súper rápido, ¿no?
Otra cosa que también tienen los Mamá Vudú, no sé si has visto el documental de Estación Polar. No he visto. Eso está disponible en Choloflix. En Choloflix, sí. Y está bueno, súper buena calidad. Información importante sobre un poco la onda, esto de los skaters de la Carolina, que era como un poco este nicho, estos fans, esta base que fueron haciendo. Los Mamá Vudú han tocado un montón, se han presentado bastante, han tocado como en 12 ciudades aquí en el Ecuador. Creo que vi alguna parte que tenían como un récord de unas 300 presentaciones de aquí. Han llegado a tocar en Perú, Chile, Panamá, en Colombia. Creo que Colombia fue la primera vez y fue por el Aeroclub. De ahí ya más adelante tocaron en estos otros países. Entonces se ha movido bastante. Había este amigo de la banda, Chris Díaz, que hizo este proyecto. No sé si los llegaste a escuchar alguna vez en el 2012, Motel Ultra, sí, que son tres covers, discos, ¿no?, de covers de bandas latinoamericanas cubriendo música de los Mamá Vudú. En este proyecto son 3 discos, ¿no?, que es un tremendo proyecto. Está, por decirte, Vortex, Motel Ultra, Engendro, Espuma Negra, Ladrando, varias versiones de, como digo, artistas locales y artistas latinoamericanos. Como un blacklist. Pero algo así. Mamá Vudú. Exactamente. Esto fue un proyecto que lo hizo Chris Díaz. Chris Díaz, un amigo cercano de la banda. Él era un productor, consultor de marketing. Inclusive estuvo trabajando en Estados Unidos en MTV. Incluso como parte de la banda también lo sentían, ¿no? Sí, o sea, como digo, muy cercano a la banda. Y él empujándoles, oye, hagamos algo más comercial o tal vez un video súper bien producido. A veces ellos le hacían caso en algunas cosas, en otras no. Cuando fue después de Luna Lombriz fue que, oye, un video súper bien producido. Dice, lo que terminamos haciendo fue grabando otro disco, ¿no? El Aeroclub. Chris Díaz falleció, me parece que fue en el 2013, el dato que tengo, y claro, un golpe para la banda, pero un amigo muy cercano, alguien joven, 30 y algo de años, cuando falleció Chris Díaz. Entonces, pero que se lanzó este proyecto, ¿no? Esto no está en plataformas, esto lo pueden encontrar en YouTube, están los 3 discos. Esto se llama Motel Ultra, estas versiones este proyecto que sin un poco consultarle tanto a los Mamá Vudú lo terminó levantando Chris Díaz, ¿no? Sí, pero es súper importante, loco, realmente la música de Mamá Vudú para la escena ecuatoriana, para el rock quiteño también, o sea, sí, súper chévere. Ajá. ¿Tu tema favorito? A ver, tenía algunos identificados, como digo, de lo que hice este corto, pero ahora que he estado escuchando varias veces el disco, tengo algunos, la verdad. Sí. Por decirte, que está sonando Motel Ultra, es súper bueno, ¿no? Tiene un coro chévere. Creo que Ladrando, pero en estos últimos días dije, voy a tener que responder esto. La verdad que Engendro es mi tema favorito. ¿Ah, sí? Sí, es buenísimo ese tema. Si tú escuchas Engendro, vas a escuchar que ahí hay algunas figuras que hace en la guitarra que parece el bajo. Entonces ahí es cuando tú te puedes confundir si es que tiene o no bajo. Claro. Tiene unos arreglos súper chéveres, súper de bajo, pero que son súper buenos. Me gusta un montón esa canción. Termina abruptamente esa canción, ¿no? Claro. Se corta de una. Pero creo que si es que me voy a lanzar por alguna, antes de escuchar varias veces el disco, era Ladrando, pero ahora me quedo con Engendro. ¿Tu tema favorito? Chuta, también difícil, oye, porque sí, por ejemplo, Ladrando me parece que es una canción increíble, súper buena para haber sido este sencillo también súper bien metido y todo. Big Morfina también me parece una canción increíble. Pero yo me quedo con Espuma Negra. Creo que le tengo un poquito de cariño también a eso porque sí se escuchaba también. O sea, es una canción muy querida, a pesar de que no fue tal vez este single, pero es una canción muy querida. Y, o sea, le siento muy... No sé, con mucho sentimiento realmente. ¿Sí? Esa canción me encanta, sí. Sí, tiene buenas canciones. Y yo le recomiendo escuchar el resto de la discografía de los Mamá Vudú. Tiene buenas cosas. Habíamos mencionado algo acerca de este disco. Entonces, lo que hemos decidido, ya hemos hecho esto antes de sortear, de regalar algunos discos. Entonces lo que conversamos contigo acá es, no nos quedemos con el disco. Claro que quisiéramos tenerlo en nuestra biblioteca, ¿cómo sería? No es biblioteca, en nuestra colección de discos, discoteca, sí. En nuestra discoteca a este disco. Ojalá más adelante lo pueda comprar y quedármelo. Nuevamente. Pero decidimos, vamos a hacer este disco
como 0 kilómetros, obviamente lo estamos reproduciendo aquí en el programa, lo acabamos de adquirir, lo estamos reproduciendo. Es como los carros, ¿no? Que te dicen 0 kilómetros, pero tú les ves andando, que van llevando al concesionario. Entonces no ha de ser tan 0 kilómetros, digo, algo ya recorrió de kilómetros. Acaba de recorrer los kilómetros que es la reproducción aquí del capítulo, pero lo vamos a sortear, ¿no? Sí, vamos a regalarlo. A quienes hayan llegado hasta este momento del capítulo, a ver, lo que teníamos pensado hacer es que nosotros el lunes que se lanza el capítulo, si no estoy mal, está previsto el lunes 11 de octubre el lanzamiento de este capítulo. Sí. Quienes lleguen hasta este capítulo lo escuchen en la publicación del día lunes, que lo hacemos en Instagram y en Facebook. Esta publicación la convierten en historia, ¿no? Se puede hacer de esta manera, sí, le hacen historia, le etiquetan a Mamá Vudú, que también tiene su sitio oficial, y a nosotros, y ponen como una historia, sea en Facebook, en Instagram o inclusive en Twitter, le pueden poner etiquetando. Y con eso pueden tener doble oportunidad, que ya hicimos de esto, ¿no? Quienes escuchen esto tienen doble oportunidad de ponernos al rato, que nos pongan como historia en sus perfiles. Quienes estén bien escuchando a través de una plataforma como Spotify alguna, pues tienen que hacer uso de alguna de estas redes sociales, inclusive quienes nos vean en YouTube, ¿no? Sí, por supuesto, síganos en Instagram, y ahí lo que pueden hacer es simplemente con el lanzamiento del capítulo, le comparten en su historia, nos etiquetan a nosotros y a los Mamá Vudú, y están participando. Tienen doble oportunidad para ganarse el discazo del Aeroclub, que está cumpliendo 20 años en este 2021, ¿no? Ajá, entonces eso les decimos. Ahí hay una doble oportunidad. Igual a lo largo de la semana del lanzamiento del disco haremos unas como promociones con preguntas para que se ganen este disco, y aumentarán las posibilidades, ¿no? Entonces está abierta para todas las personas que participen, a excepción de nuestro amigo Juan Madera, que disco que ponemos a sortear, disco que se gana. Así que por esta vez, Juan, no para que, si no ya va a sonar sospechoso si es que te llegas a ganar. Nuestro amigo Juan, que sorteamos un par de discos y se ganó los 2 discos. Entonces sí. Vamos a hacer este sorteo. Eso creo que lo que les podemos contar. Escuchen Mamá Vudú, escuchen su música. 2 datos que se me estaban olvidando: Corte 5 y Atómica tienen unos videos en la página de YouTube de Mamá Vudú, editados por Álvaro. Entonces esos también no son como sencillos, pero tienen sus videos, ¿no? Unos videos editados ahí que pueden entrar, curiosear un poco la página de YouTube. Y una de las anécdotas que nos contaba Juan Manuel es que la casa donde vive, donde tiene el estudio, él es al lado de un río. Entonces dice, a veces era común de que aparezcan ratones o ratas, claro, por la casa. Entonces, que en el proceso de mezcla, algo decían, estaba mezclando, dice, pero bebé, ha habido unos ratones, unas ratas, algo así. Entonces dice, ellos hacían, mientras estábamos en la mezcla, se ingeniaban la manera de ver cómo capturar alguna de las ratas, cómo cazarles a las ratas. Entonces ellos han sido de ese carácter en que tú mucho no tienes miedo. Y yo digo esto porque mi papá era así. Cuando nosotros vivíamos, en cambio, en mi casa, al lado de un bosque, era común que a veces aparezcan ratones, ratas en la casa, ratones sobre todo. Entonces mi papá se preparaba y él era el que cazaba. No, yo que huía, corría, no podía. Yo les tengo pavor. Yo no, exactamente, no podría. Entonces digo, los Mamá Vudú han sido de ese carácter de que no tienen problema de tratar de capturarles. Nos vemos, vuelo de ahí. Entonces esa anécdota nos contaba Juan Manuel, ¿no? Sí, cierto, nos estamos olvidando de esa buena anécdota que nos contó nuestro amigo Juan Manuel. Muchísimas gracias a todos, a los Mamá Vudú, Edgar, Roger, Álvaro, y por supuesto también a Juan Manuel por todo el apoyo en este capítulo, y esperamos que les haya gustado, ¿no? Sí, la verdad, súper buena onda. Esta me parece que es la parte chévere de poder hacer este proyecto del CD-Room. A veces tener la oportunidad, como fue con los Crux, como fue ahora con Mamá Vudú, de conversar con los protagonistas y ver toda la buena onda que nos han dado, que nos han compartido, ¿no? Eso es lo que les podemos contar. No sé, como siempre hacemos, pones durante la despedida algún tema con que nos vas a acompañar. Una cosa más, un último dato que no me había dado cuenta, es que el disco está
En las plataformas están 11 temas, en el disco aparecen 11 temas, pero tiene un tema escondido. Y ese solamente está en ese disco que lo vamos a regalar, así que pilas. Exactamente, entonces es un tema número 12, no es que el 11 viene después de... No, hay un tema número 12, habría que preguntarles cuál es el nombre del tema. Un tema diferente, ¿no? No es nada distinto. Lo que suena en el disco, ¿no? Entonces digo, quien se gane va a tener la oportunidad de escuchar, porque no sé si habrá que buscar si es que hay en plataformas como YouTube, que hay todo, pero al menos en las de música no está el tema, ¿no? Entonces esa curiosidad también que pudimos hacerlo al rato de que contamos con el disco. Eso es todo. Este programa es producido por K.E. Menéndez y Víctor Caicedo. Corre la voz con tus amigos. Síguenos en las redes. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube y las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Nos pueden encontrar como el CD Room Podcast. Los fragmentos de música reproducidos en este programa pertenecen a Mamá Vudú. Muchas gracias por escucharnos y nos veremos en un próximo capítulo. Y éxitos a Mamá Vudú. Gracias, hasta la próxima. El CD Room, un programa tras la música rock.